El obrero que se burló de la muerte. Elías Ramírez vivía en la ciudad, en un pequeño departamento que compartía con su madre viuda y su hermana menor. No tenía lujos, pero tampoco le faltaba lo necesario. Su madre lo veía como el sostén de la familia, y su hermana, aún adolescente, lo admiraba porque a pesar de su carácter reservado, siempre encontraba tiempo para aconsejarla. Sus amigos eran los mismos de la infancia, la mayoría obreros como él, y en algunas noches libres se juntaban a beber y hablar de fútbol en una esquina iluminada por un poste que parpadeaba más de lo que alumbraba. Elías trabajaba como operador de maquinaria pesada en una constructora de renombre. Tenía buen pulso para manejar la excavadora y un carácter que lo hacía respetado entre los demás. No era hombre de confrontaciones, pero tampoco de agachar la cabeza cuando algo le parecía injusto. La rutina de obra era dura, ruido constante, polvo, sol o lluvia. Sin embargo, allí encontraba su espacio, moviendo toneladas de tierra como si fueran nada. Todo comenzó en una tarde lluviosa, cuando el ingeniero Castillo, un hombre autoritario y ambicioso, conocido por no dar tregua ni en las peores condiciones, enfrentó a los trabajadores porque no querían seguir bajo la tormenta. La voz del ingeniero resonaba como un trueno, exigiendo que nadie se detuviera. Fue entonces cuando Elías, cansado de los gritos, bajó de la cabina de la excavadora y se acercó. «Ingeniero, ¿quiere que terminemos la obra o que alguien salga herido?», le dijo, firme, con el agua escurriendo por su ropa de trabajo. Castillo lo miró con un gesto de sorpresa y rabia contenida. No estaba acostumbrado a que alguien lo contradijera, y menos delante de todos. Los obreros, mojados y cansados, observaron el intercambio en silencio, agradecidos en secreto de que alguien hablara por ellos. El ingeniero bufó, soltó unas palabras cortantes y finalmente se retiró, no sin antes advertir que al día siguiente recuperarían las horas perdidas. Esa tarde, mientras los obreros comentaban en voz baja la valentía de Elías, el ingeniero regresaba solo en su automóvil. La lluvia caía como cortina sobre el parabrisas y en medio de un atajo oscuro, algo extraño apareció en la carretera. Una figura inmóvil, esquelética, que lo observaba con ojos que parecían brasas. Castillo frenó en seco. El motor del auto rugía mientras la lluvia golpeaba con furia el parabrisas. En medio del camino estaba la figura, alta, delgada, envuelta en sombras que parecían moverse solas. Dos ojos incandescentes lo observaban sin parpadear. El ingeniero bajó del vehículo empapado, con el corazón golpeándole el pecho. «¿Quién eres?», logró decir, aunque su voz apenas era un murmullo. La figura avanzó un paso. No movió los labios, pero una voz hueca, grave, lo rodeó como si el viento hablara. «Sabes muy bien quién soy», dijo. Entonces alzó la mirada revelando su rostro. Castillo retrocedió de golpe, sintiendo que todo dentro de él se derrumbaba. En ese momento supo a quien tenía al frente. Era la misma muerte. El agua corría por su rostro, pero lo que lo hacía temblar no era la tormenta, era la certeza de lo imposible. Castillo se arrodilló bajo la lluvia, con la ropa pegada a su piel y el barro cubriéndole las manos. Frente a él, los ojos ardientes de la muerte no parpadeaban. «Tu hora se acerca», repitió la voz hueca, implacable. El ingeniero temblaba, pero en medio del pánico, una idea torcida nació en su mente. Levantó el rostro, empapado, y habló con un tono entre súplica y astucia. «Escúchame, yo trabajo en construcciones grandes, con decenas de hombres bajo mi mando.
Tú podrías tener muchas almas gracias a mí. Su respiración era entrecortada, pero sus palabras se volvieron más firmes. No me lleves a mí ahora. Déjame seguir y yo me encargaré de guiarte hacia otros. La muerte lo observó en silencio. Las almas no te pertenecen, dijo la voz, profunda como un trueno lejano. Pero yo puedo entregártelas, insistió Castillo, alzando la voz con desesperación. Nadie notará si caen en tus manos. Accidentes, descuidos, caídas en las obras. Nadie lo sospechará. Tú ganas y yo sigo vivo. Hubo un silencio que pareció eterno, hasta que los ojos de la muerte brillaron con más intensidad, como si aprobara la perversidad del trato. El ingeniero respiró hondo, sabiendo que debía dar un paso más. Y tengo a alguien para empezar, dijo en voz baja, inclinándose hacia adelante. Un operador que me desafió frente a todos. Lo enviaré lejos de la ciudad, solo sin que nadie lo proteja. Allí tú lo tomarás. Será tu primera alma de las muchas que vendrán. La lluvia repiqueteaba contra el suelo y la muerte permanecía inmóvil, escuchando. Finalmente la figura inclinó la cabeza en un gesto casi imperceptible. Tu maldad es tu condena, susurró la voz, lenta, como si se filtrara en los huesos del ingeniero. Haré lo que pides. El hombre será marcado. Un relámpago iluminó el camino y al siguiente instante la figura había desaparecido, dejándolo solo bajo la tormenta. Castillo se levantó con torpeza, con el rostro desencajado, pero con una sonrisa amarga en los labios. Había comprado tiempo a cambio de entregar al operador. El ingeniero subió al auto, empapado, y se alejó con una sonrisa enferma en los labios. A la mañana siguiente, la obra en la ciudad despertó bajo un cielo gris, cargado aún de humedad por la tormenta de la noche anterior. Los obreros llegaron como siempre, con la ropa húmeda y el cansancio en el rostro. Castillo estaba allí, con el mismo porte autoritario de siempre, aunque esa mañana su voz sonó extrañamente calmada al dar las instrucciones. Elías, como de costumbre, subió a la excavadora y comenzó su jornada. Lo hacía con precisión, concentrado, sin prestar demasiada atención al ingeniero, que lo observaba desde lejos con una mirada distinta, como quien estudia a su presa. Durante todo el día Castillo estuvo más pendiente de Elías que de los avances de la obra. Apenas cruzaban miradas, el ingeniero esbozaba una sonrisa casi imperceptible, sabiendo que pronto lo apartaría del camino. Al caer la tarde, cuando los obreros recogían sus herramientas y se disponían a marcharse, Castillo llamó al operador con un gesto. «Ramírez, acompáñeme un momento». Elías bajó de la máquina, se limpió las manos con un trapo y lo siguió hasta una oficina improvisada en el almacén de materiales. Allí, el ingeniero se sentó detrás de una mesa llena de planos y papeles. «Tengo algo importante para ti», empezó diciendo con un tono sorprendentemente cordial. «Hay un proyecto en un pueblo cercano, una obra que necesita avanzar rápido. Requieren un operador confiable, alguien con experiencia, y pensé en ti». Elías arqueó las cejas, sorprendido. «¿Yo? ¿Estás seguro?» Castillo asintió con seriedad. No hay muchos que manejen la excavadora como tú. Además, la paga es mejor. Tendrás alojamiento allí y será un trabajo clave para la empresa». El operador dudó un momento. Le gustaba trabajar cerca de su familia, pero la propuesta sonaba tentadora. Y en el fondo, se sentía halagado de que, por primera vez, el ingeniero lo considerara indispensable. «Bueno, si es necesario, lo haré».
Castillo lo miró fijamente y la sombra de una sonrisa se dibujó en su rostro. Lo es. Mañana mismo saldrás con la máquina en un tráiler. Haz un buen trabajo, Ramírez. Confío en ti. Elías asintió, sin sospechar nada. Esa noche, en su casa, le contó a su madre y a su hermana sobre el viaje. Ellas lo escucharon con orgullo, aunque la madre, como toda madre, expresó cierta inquietud. Ten cuidado, hijo. Los pueblos son distintos. No confíes demasiado en nadie. Elías sonrió tratando de tranquilizarla. Al amanecer del día siguiente, el tráiler con la excavadora cargada ya lo esperaba. El operador subió con su mochila pequeña, mientras Castillo observaba todo desde la vereda, con las manos en los bolsillos. Cuando el vehículo arrancó, el ingeniero levantó apenas la mano, como si se despidiera de un amigo, pero en sus ojos había un brillo oscuro, satisfecho. En el pueblo, Elías fue recibido por don Martín, el encargado de la obra, un hombre mayor, de voz grave y modales serios, que lo condujo de inmediato a la zona de trabajo. Le explicó lo que debía hacer y le mostró una habitación en el almacén donde podría descansar. Era un cuarto sencillo, con una cama de hierro y una ventana pequeña que daba al campo. Los primeros días transcurrieron sin incidentes. El trabajo era pesado, pero Elías estaba acostumbrado. Al mediodía compartía la mesa con otros obreros, entre ellos Santiago, un obrero bromista que pronto se convirtió en su compañero más cercano. «Aquí no hay ciudad, hermano», le dijo un día mientras almorzaban. «Pero el trabajo es seguro y la cantina del pueblo arregla cualquier aburrimiento». Elías se rió y le dio la razón. Cuando llegó el fin de semana, Santiago lo invitó. «Esta noche vamos a la cantina. Yo invito la primera ronda. Tienes que conocerla, no se puede trabajar aquí sin pasar por ese lugar». Elías aceptó, pensando que no le haría mal un poco de distracción. La cantina era pequeña, iluminada por lámparas amarillentas, llena de risas, voces y música que salía de un viejo aparato en la esquina. Los hombres bebían y cantaban, el humo del tabaco flotaba en el aire, y por un momento todo parecía normal. Pero esa normalidad duraría poco. Santiago bebía con entusiasmo y bromeaba con todos, mientras Elías, más reservado, lo acompañaba con una sonrisa ligera. Las horas pasaron rápido. Poco a poco, la gente comenzó a levantarse. Primero un grupo de albañiles que salieron tambaleantes entre risas. Después unos lugareños que discutían en voz alta, hasta que solo quedaron los dos amigos y un par de clientes aislados en la barra. Santiago se levantó, apoyando la mano en el hombro de Elías. «Hermano, yo ya me voy. Mañana tengo trabajo que hacer y tú deberías hacer lo mismo». «Anda tranquilo», respondió Elías. «Yo me quedo un rato más. No te pases con las copas». Rió Santiago mientras se despedía y salía bajo la lluvia. Elías se quedó en silencio, con un vaso a medio terminar frente a él. El cantinero bostezó y se acercó a recoger botellas vacías. «Ya casi cierro», dijo con voz cansada. «Voy al baño y luego echo la llave». Elías asintió sin darle importancia. El lugar quedó sumido en un silencio pesado, solo interrumpido por el golpeteo constante de la lluvia en el techo de chapa. Fue entonces que lo sintió, una presencia helada que se coló por su espalda, como si alguien invisible se hubiera sentado frente a él. Levantó la vista y allí estaba. La muerte. No había entrado por la puerta ni por la ventana, simplemente estaba allí, sentada en la mesa observándolo con sus ojos ardientes
que iluminaban el vacío. El vaso tembló en la mano de Elías. Quiso hablar, pero la voz no le salió. «Tu alma está marcada», dijo la muerte con esa voz hueca que parecía retumbar dentro de los huesos. Elías tragó saliva. Su respiración se volvió entrecortada. «¿Marcada?», logró decir. «¿Por qué?». «Porque alguien lo pidió. Tu destino ya no te pertenece». El operador lo miró sin comprender. El corazón le latía con violencia. «¿Quién?», preguntó en un susurro. «¿Quién pidió eso?». La muerte inclinó levemente la cabeza. «No es momento de revelar nombres. Solo vine a recordarte que pronto regresaré. Disfruta lo que queda». Elías se quedó inmóvil, pero en su interior algo extraño comenzó a arder. Una chispa de desafío, una astucia que lo había acompañado siempre en su vida dura. Levantó la mirada, aún temblando, pero con una idea que se formaba en su mente. «Si vas a llevarme, entonces probemos algo antes». Los ojos ardientes de la muerte parecieron brillar con curiosidad. «¿Qué propones?». Elías respiró hondo. «Un juego. 3 preguntas cada uno. Si yo gano, me dejas vivir, me dices quién pidió mi muerte y te llevas a esa persona en mi lugar». El silencio fue absoluto. La lluvia afuera pareció detenerse por un instante, y entonces la muerte rió. No fue una risa común. Era hueca, retumbante, como si viniera de todas las paredes al mismo tiempo. «Eres audaz», dijo finalmente. «Pocos se atreven a hablarme así. Está bien. Acepto». El aire se volvió más pesado, casi irrespirable. Elías sintió que la cantina había quedado suspendida en un tiempo distinto. El juego había comenzado. La primera pregunta fue la muerte, y Elías logró responderla con rapidez. Luego él hizo la suya, y la figura contestó sin dudar. 2 rondas avanzaron, con tensión creciente, ninguno cediendo terreno. La tensión era insoportable. Elías había respondido con esfuerzo las 2 primeras preguntas. Ahora quedaba la tercera de la muerte, la que decidiría si aún tenía una oportunidad. Los ojos ardientes lo taladraron. «Dime, hombre», dijo la voz hueca, «¿qué es lo único que todo ser vivo comparte, pero ninguno puede poseer para siempre?». El silencio de la cantina se volvió sepulcral. Elías pensó. Su mente giraba con rapidez. Los segundos parecían cuchillos contra su piel. Finalmente, con un hilo de voz firme, respondió. «El tiempo». La muerte inclinó la cabeza. Hubo un leve resplandor en sus ojos, mezcla de molestia y aceptación. «Correcto». Elías respiró con fuerza. Era su turno. La última pregunta, la decisiva. Apoyó los codos sobre la mesa y miró a los ojos ardientes con una calma forzada. «Escucha bien», dijo despacio, como quien saborea cada palabra. «Imagina esto. Un mono hambriento está en la copa de un árbol en una isla. Abajo, al pie del tronco, lo espera un tigre, paciente. Alrededor de la isla, en el agua, hay cocodrilos que vigilan, esperando que caiga. El mono tiene hambre, mucha hambre, pero no puede bajar sin ser devorado por el tigre. Y tampoco puede lanzarse al agua porque los cocodrilos lo despedazarán. No hay nadie que lo ayude, ni ramas que lo alcancen desde otro lugar». Elías se inclinó hacia adelante, con voz grave. «Dime, ¿qué puede hacer el mono para salvarse y comer?». La muerte lo observó en silencio. Por primera vez parecía dudar.
Sus ojos ardientes parpadearon como brasas agitadas, pero no acertó. «Repite la pregunta», ordenó. Elías lo hizo, con la misma calma, disfrutando del giro de poder. La muerte se inclinó hacia atrás, pensó. Murmuró, pero no hallaba respuesta. El tiempo pasaba, y cada instante lo hacía más furiosa. «Más tiempo», rugió, golpeando la mesa con un estruendo que hizo vibrar los vasos. Elías lo miró con una sonrisa tensa. «No, señor. Las reglas son claras. Responde ahora», dijo el operador. La muerte se quedó quieta pensando, pero no hallaba la respuesta. Estaba tan desesperado que casi le pide ayuda a Dios, pero no podía porque era la muerte. Finalmente se dio por vencido. «Está bien, no sé», admitió. «Has ganado». «¿Cuál es la respuesta?», preguntó. Elías, con una sonrisa y con un destello de ironía en los ojos, contestó. «Si tú, que eres la muerte, no sabes la respuesta, ¿cómo la sabría el pobre mono?». La respuesta enfureció a la muerte, porque era imposible de saberlo. El operador respondió: «Nunca hubiera sabido que no lo sabías, pues he ganado. Ahora dime», exigió, «¿quién pidió mi alma?». A pesar de su furia y sentirse burlado, la muerte ahora tenía que revelar la identidad de quien pidió su alma. Hubo un silencio largo, eterno. Luego la muerte se inclinó hacia él, tan cerca que Elías pudo ver cómo esos ojos no eran fuego, sino vacíos ardiendo. Habló con una voz que se sintió como un cuchillo en el pecho. «El ingeniero Castillo, fue él quien te marcó». Elías sintió que el mundo se le derrumbaba. La sangre le golpeó en las sienes y el nombre le retumbó en los oídos. «Él», susurró, sin poder creerlo. «La muerte no se detuvo. Y como lo exigiste, será él a quien tomaré en tu lugar». Elías abrió la boca de golpe. «No», exclamó, levantándose de la mesa. «Yo no quería que...». La figura rió, una risa hueca que resonó en todas las paredes de la cantina, como un eco subterráneo. «No importa lo que quisieras, con la muerte no se juega. Tú has ganado y tu victoria será tu maldición. Cargarás con la condena de saber que alguien muere en tu lugar». La figura se desvaneció lentamente, como humo que se disipa. Elías quedó de pie, temblando, con el corazón golpeándole el pecho y el vaso aún frente a él, como si nada hubiera pasado. Fue en ese instante que la puerta del baño se abrió y el cantinero salió secándose las manos con un trapo. «¿Sigues aquí?», preguntó, extrañado al ver el rostro pálido del operador. «Pareces haber visto un fantasma». Elías no respondió. Solo se puso de pie con movimientos lentos, dejó unas monedas sobre la mesa y salió bajo la lluvia. El frío de la noche lo atravesaba. Al llegar a su habitación se puso a pensar. El ingeniero moriría, y aunque él no lo deseara de verdad, esa carga ya estaba escrita. Al día siguiente, Elías fue a trabajar normal, tratando de convencerse de que no pasaría nada. La jornada transcurrió como siempre, entre el ruido de las máquinas y las órdenes de don Martín. Esa misma tarde, el encargado de la obra en el pueblo llamó al ingeniero Castillo para que viniera, porque había algunos detalles que corregir. El ingeniero, que estaba cerrando el día en la obra de la ciudad, aceptó. Partió rumbo al pueblo. El cielo estaba cubierto de nubes cargadas y pronto empezó una lluvia intensa acompañada de truenos. Castillo conducía apresurado, con la intención de terminar rápido y volver a la ciudad de esa misma noche. La carretera se abría paso entre árboles altos
con un ambiente verde cubierto bajo la tormenta. En una curva cerrada, al borde de un barranco, ocurrió lo imposible. La muerte apareció en medio del camino, erguida, inmóvil, con los ojos ardientes fijos en él. El ingeniero apenas tuvo tiempo de verla. Giró bruscamente el volante, pero el coche se desencarriló y se precipitó hacia el barranco, hasta quedar destrozado y detenido por un árbol en la quebrada. Más tarde, mientras la lluvia golpeaba el techo del campamento, don Martín tocó la puerta de la habitación de Elías. «Ramírez, abre», dijo con tono grave. Elías salió, aún somnoliento. «He recibido una llamada», continuó el encargado. «El ingeniero ha fallecido en un accidente en la carretera mientras venía hacia aquí». El operador quedó en shock. No supo qué decir. La muerte había cumplido su trato. Solo pensó en sí mismo y en lo inevitable que acababa de suceder. «Acompáñame», añadió don Martín. «Tenemos que ir a ver lo ocurrido». Elías se cambió de prisa y salieron bajo la tormenta. El viento silbaba entre los árboles. Al llegar al lugar, la policía trabajaba entre charcos y lodo. El auto estaba destrozado, encajado contra un árbol a mitad de la quebrada. El cuerpo ya se lo habían llevado. Solo quedaban los oficiales, que al verlo se acercaron. «Parece que se despistó con la lluvia», dijo uno de ellos. «Esta curva es peligrosa». Elías asintió sin responder, pero en su interior lo sabía. No había sido un accidente. Se acercó al borde de la quebrada y levantó la vista. Allí, sobre las rocas más altas, estaba la muerte. Lo miraba con los ojos ardientes y una sonrisa cruel. Elías la sostuvo con la mirada, helado, hasta que la figura se desvaneció en la oscuridad de la tormenta. Los días siguientes siguió trabajando como siempre, pero el peso de la culpa lo acompañaba a cada instante. Comprendió, con la certeza más amarga de su vida, que había salvado su alma a costa de otra. Y entendió que con la muerte no se juega. Si quieres ver más contenido como este, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. No te pierdas el próximo video.